Queridos hermanos en Cristo, esto se venía advirtiendo y no se hizo caso. Se armó la grande, se armó la grande y de a feo en la Iglesia Católica, en este caso, en uno de los países más modernistas, hablando de la Iglesia Católica, ni más ni menos estamos hablando de Suiza. Los obispos han cometido un error tremendo, tremendo. Y este error los ha llevado a que el pueblo se les eche encima o el pueblo se levante. ¿A qué me refiero en concreto? Me estoy refiriendo ni más ni menos a que los obispos en Suiza le han dejado funciones que exclusivamente eran de sacerdocio, de sacerdote a los laicos, y ahora los laicos se levantaron. Han aclamado al obispo, los obispos no les hacen caso, y ahora han hablado a Roma. Pero, obvio, el Papa Francisco y el Cardenal Rocher tampoco les hará caso. Ya ven que estamos en tiempos sinodales. Sin embargo, es importante ver la detonación de ese tremendo escándalo en Suiza, porque los obispos han quitado a los sacerdotes y han puesto a los laicos. Se armó la grande, mis queridos hermanos en Cristo, en Suiza. Los obispos cometieron un error terrible, terrible. La mayoría de los obispos que hacen esto son falsos pastores, son falsos profetas. Son lo que Monseñor Isidro llama el demonio vestido con mitra y con mitra y con su sello episcopal. Estamos hablando de obispos que no deberían estar ahí, sin embargo están y causan un terrible daño en la Iglesia Católica. En Suiza se puso la cosa muy fea porque los obispos le han dejado las funciones, han sustituido prácticamente a los laicos por el sacerdote. Y hay un grupo de laicos en Suiza que no están de acuerdo en esto. Aclamaron a los obispos. Los obispos no hicieron caso. Y ahorita están aclamando en Roma. A Roma, al cardenal, por ejemplo, Arthur Rocher, el perseguidor, el verdugo de la Misa Tridentina, junto con el Papa Francisco, por si alguien les quiere avisar de que hay un problema grave en Suiza, que se puede expandir o se pretende expandir a nivel mundial, que lo atiendan, a ver si lo pueden atender o a ver si lo quieren atender. Yo creo que no, porque están enfocados en la Pachamama y en ver cómo se reciclan botellas y la apertura para todos, ¿no? Pero aquí hay un grupo de católicos en Suiza que están muy incómodos con esta situación y están pidiéndole al Papa y al Arthur Roche que les conteste estas preguntas, porque lo que está pasando en Suiza con los obispos rompe la tradición apostólica por completo. Vamos a mostrarle la información para que usted vea de qué se trata, querido hermano en Cristo. Usted ve aquí un obispo en suizo y puede ver aquí también usted a mujeres ahí enfrente, ¿no? Laicos. Bueno, recordemos que en Suiza, voy a ver si tengo aquí la información, permítanme un poquito, voy a ver si la tengo. Parece que no está aquí esta parte. Vamos a ver, permítanme un poquito. No, es esta. Tampoco. No, no está. No está. No, bueno, voy a traerles esta información, se la voy a traer aquí. Permítanme un poquito, para que usted vea, bueno, para que usted vea cómo está lo de la situación en Suiza, ¿sí? Según tenemos los informes, estos son abusos litúrgicos del mismo Suiza. Aquí está. Pues aquí lo puede ver en pantalla. Aquí está. Según tenemos aquí los informes, esto es de Suiza. Es lo que nos están diciendo, ¿ok? Esto pasó en Suiza. Bueno, no han hecho nada los obispos. ¿Vale? Según se tienen registros, esto pasó en Suiza. No han hecho nada los obispos. Tremendo abuso litúrgico. Bueno,
¿Qué está pasando aquí entonces? Aquí está pasando de que este obispo y muchos más están metiendo ya de completo a los laicos para que sustituyan las labores de sacerdotes. Y eso es lo que a las personas les indignó y tienen esa tremenda duda que quieren que el Papa Francisco se las aclare. Fíjense muy bien, laicos suizos plantean una serie de preguntas o dubium al culto divino, al cardenal Arthur Roche y al Papa Francisco, obviamente, sobre la transferencia de funciones sacerdotales a los laicos. Un grupo de laicos católicos suizos, Vera Flides, han dirigido un dubium que consta de 5 preguntas al prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, el cardenal Arthur Roche, que ves en tu pantalla, para que se revise si la transferencia de ciertas tareas sacramentales a los laicos, como ahora es costumbre en las diócesis suizas de Basilea, Chur, St. Gallen, es conforme a la doctrina de la Iglesia Católica. Vamos a ver lo que están diciendo aquí, mis queridos hermanos. En las diócesis que les mencioné, en unas cuantas diócesis de Suiza, los obispos, con la misión canónica, o se puede decir con una institución de ellos, dan permiso general a los laicos para realizar, por ejemplo, la homilía en las celebraciones de la Eucaristía y administrar el bautismo en Basilza y St. Gallen. Los obispos ya emitieron un mandato extraordinario para ayudar en los matrimonios a los laicos. Estas tareas deberían estar reservadas solo a los sacerdotes y diáconos. Claro, en ocasiones de extrema circunstancia o súper extraordinario se comprende, pero no en la normal. En muchas parroquias se han establecido ya una práctica en la que la administración de los sacramentos por parte de los laicos se ha convertido en la norma, no en la excepción, en la norma. Es la carta dirigida a Roma. Ya no hay distinción entre situaciones ordinarias y extraordinarias. En la mitad de las parroquias de la diócesis de Basilea, los domingos se realiza una liturgia de la palabra dirigida ya solo por laicos, con la distribución de la comunión en lugar de la celebración de la Eucaristía. En muchísimas celebraciones eucarísticas, el papel del sacerdote se reduce a pronunciar únicamente las palabras de la consagración. Muchos católicos se oponen a estos abusos de la liturgia. Ya se han dirigido los obispos para que se ponga fin a esas prácticas. La diferencia entre una celebración de la Eucaristía y un servicio de la palabra con la distribución de la comunión ya no es reconocible para muchos católicos debido a la falta de conocimiento de la fe. El grupo Vera Fide pregunta al dicasterio si, dado el descenso del número de católicos en las diócesis dichas, se puede hablar realmente de escasez de sacerdotes y si la práctica en esas diócesis corresponde a las exigencias de la Iglesia Católica. La clericalización de los laicos lleva a la creciente confusión entre los mismos católicos. La vida pastoral se caracteriza por el abandono de la Iglesia por parte de muchos y la falta de participación en la vida de la Iglesia. Por lo tanto, es obvio que la relajación de la sacramentalidad de la Iglesia no resuelta en ninguna rehabilitación de la Iglesia. Los que mandaron la carta esperan, por tanto, que se corrija la situación en las 3 diócesis, según el comunicado de prensa sobre la carta que le mandaron al cardenal Rocher, para que se digne responderla y sobre todo
para que le den el seguimiento necesario a esta horrorosa y terrible situación. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que está pasando? Los obispos en Suiza han sustituido a los sacerdotes por los laicos. ¿Cómo es esto? En las tres diócesis que se mencionó, son los obispos, los laicos los que bautizan, son los laicos los que casan, son los laicos los que dan la homilía. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, los domingos ya son los laicos los que llevan a cabo toda la celebración de la liturgia, la palabra, porque no se puede llamar misa. Y dan la comunión. En muchos casos, ya no, los sacerdotes llegan. Fíjese bien, ¿usted qué va a pensar usted? Ojo con esto, atento con esto. Llega el sacerdote, deja que los laicos hagan todo el asunto de la celebración de la palabra, o evangelio, lecturas y explicaciones, homilías y todo el asunto. Y ellos simplemente los sacerdotes se limitan a ir a pronunciar las palabras de la consagración. Consagran y le pasan el relevo al ministro y ellos se van. O se sientan, o se van a otro lugar, ¿sí? Incluso ya están confesando los laicos también. A eso hemos llegado en Suiza. Los fieles más jóvenes ya no saben distinguir entre una misa y en la celebración de la palabra. Para ellos es lo mismo. Van al domingo al servicio de la misa y es un laico el que les lee la palabra, les da la comunión y se acabó. Y para ellos es lo mismo que una misa. La confusión está terrible. Hay un grupo de valientes en Suiza que levantan la mano y dicen: hey, obispos, corrijan eso. Pues los obispos los mandaron por un tubo y por eso brincan a Roma. ¿Y qué cree usted que va a pasar? El Papa Francisco y esos cardenales también lo van a aventar por un tubo. Obvio que esto no se puede hacer. Esto está prohibido. Pero también seamos conscientes y seamos claros. Roma, si se trata de misas tridentinas, responde inmediatamente para aniquilar. Pero si se trata de esos abusos litúrgicos por parte de los obispos, Roma está relajado y tranquilo. El Vaticano y el Papa Francisco y este cardenal Rocher, el Novus, ¿cómo le puede decir? Lex orandi, les credendi, es lo que va a decir. Eso no, él no va a hacer nada. Pero la situación está llegando a un clima terrible en Suiza. Y esto se va a expandir a Alemania y se va a expandir a otros lados y en muchos lugares lo va a ver usted. Prepárese para esto porque va a venir. La situación es insostenible en ese lugar. A tal punto de que muchos ya no saben ni siquiera si es misa o es lo mismo para ellos. Se deslindan, es igual. Así es que, mi querido hermano en Cristo, prepárese. Porque la confusión es terrible. Le han mandado al cardenal Roche las preguntas si eso corresponde a la iglesia. Porque eso está prohibido en el derecho canónico. Claro. Los obispos se pueden justificar con que no hay sacerdotes. Solo en casos extraordinarios, muy extraordinarios, de guerra, de persecución. Algo así muy difícil, pero confesar no, pero lo de el bautizo, lo de casar, lo de celebrar la liturgia de la palabra, lo de incluso sí casarse, eso sí se puede por los laicos, pero en casos extraordinarios. Y lo que dicen los laicos es que están convirtiendo en la excepción la regla. La excepción justifica la regla, confirma la regla. Y esto están convirtiendo la excepción en la regla. Los laicos están preocupados en Suiza. Muy preocupados. Las iglesias se están quedando vacías. Hay un abandono terrible por parte de los fieles y también por parte de los obispos. Hay una destrucción masiva de la iglesia. Eso es lo que nosotros llamamos esto. La iglesia, como dice el Evangelio, ahí ha está. tenido falsos profetas. Ahí está. Lobos feroces. Wow. Que vienen a matar, a destrozar las ovejas, el rebaño de Cristo.
pero vestidos con piel de oveja. Ahí está. Por fuera parecen verdaderos pastores, verdaderos profetas, pero por dentro son el mismo Satanás, el diablo, el demonio. Engañan. Y nuestro Señor Jesucristo nos da un criterio: por sus frutos los conoceréis. Ahí está, mis queridos hermanos en Cristo. Esos son los frutos que están dando los obispos en Suiza. Los laicos están enfadados, quieren respuestas, buscan auxilio en sus obispos, no hay. Buscan al Papa Francisco y el Papa Francisco juntando botellas por otro lado, o viendo a ver cómo se recicla, o viendo a ver el sínodo, o los desarrollos sustentables, o a ver cómo se lleva a cabo la Agenda 2030. Es en lo que está ocupado. Acá no hay respuestas, están buscando respuestas y ojalá la den, porque entonces el pueblo se va a sentir muy tremendamente abandonado por el pastor supremo que está en Roma, ¿no? Y esto se va a plagar por todo el mundo. Ya lo hemos visto, en todos los países está un entrometido metiendo la mano en la Eucaristía. Ayudando, ¿no? Ayudando al sacerdote. No me digas, no se vaya a cansar el padrecito de darnos la comunión, pobrecito, ¿no? Y que ya me lo le van a poner un robot, ahí una inteligencia artificial también para que nos aviente la hostia. Por favor. Eso es entrometerte en cosas que no debes hacer. Lo vemos en Suiza. Ya los laicos bautizan, homilías, celebran la liturgia, es decir, sustituyen la misa por ello, casan, quieren hacer todo eso. Los laicos. ¿Por decreto de quién? De los obispos. Obviamente. Eso lo marca el derecho canónico como un caso de extrema o ultra extraordinario. Pero aquí la regla, aquí es lo ordinario, no lo extraordinario. Están abandonando el pueblo da sus últimos alientos, pide ayuda a Roma no hace nada hasta el día de hoy. Ojalá y lo haga, porque esto se va a poner muy feo. Hermanos en Cristo, son los obispos los que abandonan a su pueblo, son los mismos pastores los que destrozan sus rebaños, son los obispos los que le han dado la espalda a Jesucristo, como los llamó con el Padre Pío, carniceros. Y como dijo el Padre Pío, desgraciados hermanos que corresponden al amor de Dios, abriéndose, entregándose a los brazos abiertos de la masonería. Tiene que ser, y ojalá se resuelva esta situación lo más pronto posible, o si no, la Iglesia Universal pagará las consecuencias.